Saludos en este espacio que vamos a dedicar en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión a los días que tenemos de recogimiento. De aquí hasta el próximo día 7 de enero se nos avecinan naturalmente unas jornadas, unos días y unos momentos de compartición y también, como decimos, pues de alegría, de entusiasmo, porque sin lugar a dudas el llegar a la Navidad, llegar al final de año, con posterioridad también naturalmente a lo que es el Año Nuevo y los Reyes Magos, pues son días, como decimos, de asueto, tiempo libre, pero también de recogimiento. Nos acompaña en este caso el sacerdote de Cantabria, Juan Carlos Velarde González. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, estar junto a vosotros. Muy bien. Decía que se nos avecinan unos días de recogimiento, de compartición familiar y, sin lugar a dudas, a veces de pensamientos, ¿no? Sí, a ver, la Navidad, si algo tiene de hermoso es el unir a las personas, unir a las familias. Eso es una parte positiva, hermosa, pero a la vez, pues en la mesa siempre hay alguna silla vacía, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos complicados en mi mismo hogar. Con el fallecimiento de mi padre el año pasado, pues bueno, pues se hace un poco difícil ver esa silla vacía. Por fe sabes perfectamente que él celebra la Navidad de una manera mejor que la nuestra, me refiero porque él está en presencia de Dios, pero en la tierra se les echa mucho de menos a las personas que tanto queremos. Pero yo me quedaría sobre todo con el hecho de unir a la familia, de verse, e incluso de compartir lo mejor que tiene cada uno, no las diferencias. Todas las tenemos, pero me encanta una frase del Papa San Juan XXIII que siempre decía que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pues yo pienso que ese sería un buen consejo para todas las familias, ¿no? El trabajar por todo lo que nos une, que es muchísimo más siempre que por lo que nos separa. Juan Carlos, ¿dónde están las iglesias de tus feligreses, por decirlo así? Bueno, mis parroquias se llama Unidad Pastoral Virgen del Monte porque es la patrona de las 6 parroquias. Están en el municipio de Miengo. Y mis parroquias son Miengo, Mogro, Gornazo, Cudón, Cuchilla y Bárcena de Cudón, junto al santuario de la patrona. Bueno, ¿y cómo se comparte el hecho de ser cronista de Radio Vaticano allí en Roma a las parroquias que llevas? ¿Cómo lo haces? Pues casi haciendo milagros, porque... Nunca mejor dicho. Porque es complicado, me refiero... Bueno, la atención a las parroquias, el santuario de la Virgen del Monte tiene Eucaristía todos los sábados, por ser la patrona, y las parroquias, tengo una pequeña, una mediana y una grande, o sea, 2 pequeñas, 2 medianas y 2 grandes, entonces siempre lo he organizado poniendo un domingo, misa en una pequeña, mediana y grande, y la siguiente en la otra pequeña, mediana y grande, de tal manera que las 6 tienen Eucaristía cada 15 días, para entendernos. Y cuando tengo que ir al Vaticano para mi trabajo allí, de ser cronista de Radio Vaticano, pues pidiendo ayuda sobre todo a los sacerdotes jubilados, porque nosotros somos muy poquitos. Me refiero, los que estamos en activo es imposible que nadie te eche una mano, porque estamos a tope todos. Entonces, bueno, pues ahí tengo un sacerdote jubilado que le gusta muchísimo mis parroquias y siempre que me voy me dice, tú llama. Juan Carlos, la última vez que hicimos una entrevista fue hace medio año y la hicimos en Roma. ¿Tanto ya? En Radio Vaticano. Sí, pero ha volado el tiempo, vamos. Ha volado, sí. Me recuerdo, fue una experiencia muy bonita estar con vosotros allí y poder recorrer los pasillos de la Radio Vaticana, que pudieseis ver el estudio donde hacemos las crónicas, todo eso. Yo le decía a mi madre en casa, digo, me alegra que amigos de un medio de comunicación como sois Cantabria Televisión, pues que hayáis podido estar donde un hijo de la tierruca pues también tiene su trabajo, ¿no? Eso me gustó. Naturalmente que te gustó, pero imagínate para nosotros que hay 2 españoles trabajando en Radio Vaticano. Sí. Y uno de ellos es Juan Carlos Velarde, sí. que está con nosotros. Sí, el equipo somos 8. Lo que sucede es que de los 8 son 6 latinoamericanos y 2 españoles. Está Mireia, que es una compañera que es natural de Toledo, aunque está ahora se casó con un chico de Roma, y yo. Somos los 2 únicos representantes de España, dentro del programa español, curiosamente. Los demás, latinos. Bueno, ¿y qué nos traes de Roma? ¿Qué noticias nos puedes contar, Juan Carlos? Bueno, pues puedo contaros de la experiencia del primer viaje apostólico del Papa León XIV, pues que ha sido realmente hermoso. Todo lo que se esperaba del viaje
se ha recibido y con creces, me refiero, la forma de ser es distinta al Papa Francisco, pero eso es positivo, quiero decir, porque ningún Papa es copia del otro, ningún cura es copia del otro, ni ningún obispo es copia del otro. Entonces el Papa León es distinto, pero se ha metido a la gente en el bolsillo. O sea, yo he visto, Turquía lógicamente es más fría, es un país mayoritariamente musulmán, entonces, bueno, pues estuvo bien, todo lo que se hizo salió muy bien, pero especialmente el Líbano fue desbordante. O sea, cuando estuvo en el santuario de Nuestra Señora del Líbano, yo le vi emocionarse. O sea, estaba el santuario completamente lleno, pero además, pues eso, con un calor de iglesia, no me refiero de iglesia a edificio, me refiero a iglesia viva, iglesia que trabaja con niños en colegios, en hospitales, en residencias de ancianos, mucha beneficencia, y todo esto, bueno, pues él al ver esa realidad eclesial, pues le emocionó ver esa situación. Con los periodistas un 10, o sea, los que han viajado con él en el avión, pues no han echado de menos esos gestos de Francisco, porque ha tenido los mismos, quiero decir, ha salido a hablar con ellos, no tiene ningún problema en que le pregunte lo que quiera. O sea, no es un papa que dice esto no voy a responder. O sea, él entra al pasillo del avión y lo que le preguntes. Y habla bien español. Muy bien, porque fue obispo de Chiclayo, en Perú, años. Entonces, bueno, pues habla muy bien. De hecho, le gusta hablar español, se nota. Y lo habla muy bien. Para ser norteamericano de Chicago, la verdad que muy bien. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de la noticia que salió, creo que en ese viaje además, que va a abrir a España? Bueno, ahí yo lo traté con otro periodista y me preguntó, y digo, bueno, hasta el momento es rumorología. Bien. Es un rumor. Oficialmente no hay nada. Me refiero en los pasillos de la Radio Vaticana, me estoy refiriendo, no hay nada fijo. Parece ser que la Secretaría de Estado, que es la encargada un poco de ir dando los pasos, parece ser que España ya suena para el 2026. 26. O sea, que aquí a la vuelta de la esquina. Claro. ¿Será o no será? Yo no me atrevo a decirlo, porque los viajes del Papa tienen muchas cosas. A la hora de prepararlos necesita, primero, la invitación de la Conferencia Episcopal Española, que ya la tiene, pero también la del Gobierno de España. ¿Esa no la tienen? No lo sé si la tendrá o no la tendrá. Entonces, si no la tiene, lógicamente el Papa no viene. Hay muchos líos ahora, no sé si la tendrá o no tendrá. Claro, no lo sé. La situación no es buena, la que tenemos. Entonces, bueno, pues yo no sé si tendrá o no invitación, pero bueno. Y después, bueno, pues hay otros países que igual necesitan la prioridad del viaje. Bueno, pues por distintas situaciones, veremos a ver. Ya. Yo la esperanza la tengo, de que venga, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego, pues porque son muchas cosas antes de él sí. En el caso del anterior Papa, el Papa Francisco, tenía un viaje programado, corrígenos, a Canarias. Sí. No se pudo hacer. Sí. ¿Entraría en esa terna, en ese itinerario o no se sabe? No se sabe. Se hablan muchas cosas, se habla de Madrid, por ser la capital de España, pero claro, también hay que valorar, por ejemplo, si es un viaje a Canarias, pues no es tan necesaria, digamos, la invitación propiamente del Gobierno de España, me refiero, pues porque sería una visita, no una visita apostólica. Visita apostólica es cuando está 2-3 días visitando, imagínate, Madrid, Barcelona, Valencia, por decir algo. Yo metería Santo Toribio de Líbano, por ejemplo, como cántabro, pero claro. Bueno. Si es una visita de estas, como hacía el Papa Francisco a veces en Lampedusa, estuvo y volvió al Vaticano. Ya. Si León XIV hiciera eso, pues es como más sencillo. Me refiero a la visita a Canarias y vuelta al Vaticano. No sabemos. Todo es rumorología a día de hoy. Él sí que dijo en el avión abiertamente que él quería ir a Argelia. Ya. Porque, como agustino, pues quiere seguir las huellas de su fundador, de San Agustín. Entonces, bueno, pues ¿será el segundo viaje apostólico allá? No lo sé. Juan Carlos, ¿qué diferencias fundamentales hay entre el Papa Francisco y León XIV? Bueno, pues para empezar, el lugar de nacimiento no tiene nada que ver Argentina, Buenos Aires con Chicago, en Estados Unidos. Su formación como familia y después el hecho de que uno es agustino, otro es jesuita. Las espiritualidades son distintas, no son ni mejor ni peor, simplemente son distintas.
Después el Papa Francisco fue un obispo y cardenal de calle. Mucha gente se encontraba en el metro, hablaba con él en el metro, le pedía ayuda en el metro. O sea, en cambio, León sí que ha sido obispo misionero, estuvo en Chiclayo. Chiclayo es una diócesis pequeña, no es importante dentro de Perú, y ahí ha estado con los más pobres. También mucha gente habrá podido ver vídeos de él en las graves inundaciones que sufrieron con el fenómeno del Niño en Chiclayo. Es decir, él ha pisado el barro, los dos en ese sentido. Sí. Quizás, bueno, pues el Papa León tiene una ventaja que no tenía Francisco, y es que el Papa León fue prior de la congregación de los agustinos, es decir, digamos, para que nos entiendan todos, como el Papa de los agustinos. Ya. Sí. Entonces, ¿qué significa? Pues que ha recorrido el planeta, o sea, visitando una comunidad, haciendo nombramientos, cambios, este fraile aquí, el otro allá. Entonces, a la hora de organizar la vida de la Iglesia, tiene quizás más soltura, porque conoce la realidad de mover a mucha gente. Bueno, y en estos días, como hablaba anteriormente al comienzo, de que los compartimos con la familia, ¿qué mensaje les vas a enviar a los feligreses de las parroquias que nos has comentado? ¿Qué mensaje nos envías? Pues mira, yo antes he escrito mi felicitación navideña. Este año no las estoy enviando por correo postal porque ya llevo muchos años enviando un montón y recibiendo muy pocas de papel. Sí, puede ser, eso puede ser. Recibo muchas de WhatsApp, de email, que personalmente yo prefiero el papel. Es mejor, ¿verdad? Más 1000 veces. Más personal. Pero estoy viendo que yo me he quedado muy anclado porque prácticamente llegan, pues lo que llamamos de temporada así prenavideña, yo he recibido 5 o 6. Ya. El año pasado he mandado 55, me parece, y volvieron a casa 15 respondidas. El resto han respondido por WhatsApp, ¿no? Entonces yo lo que he puesto en mi felicitación navideña es llamar a todo el mundo a que la Navidad y el Año Nuevo 2026 sea la oportunidad para la fraternidad y la paz. Y en ese orden, porque realmente si nos sentimos hermanos, si luchamos por lo que yo decía antes con San Juan 23, por lo que nos une más que por lo que nos separa, se crea ambiente, se crea paz. Paz en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y así poco a poco pues se van creando rincones de paz, que es que ahora lo que necesitamos. Yo me decepciona mucho ver una sociedad tan sumamente polarizada. Los extremos nunca han sido buenos y para mí nunca lo serán. Yo creo que lo más bonito de todo es, pues no sé, con los que piensan distinto. Yo tengo amigos no creyentes y quedamos a comer sin problema ninguno. ¿Por qué? Pues porque es malo que nos une. ¿Qué nos une? La necesidad de ser amados y de amar. Las necesidades de cualquier ser humano. Quizás lo que nos separa es que yo tengo fe y ellos pues dicen no tenerla. Pero eso no significa que sean malas personas, que haya que rechazarles de la vida. Entonces, ¿por qué no dar ahora mismo, esta Navidad 2025 y en el nuevo año 2026, el paso a cuidar mucho y mimar mucho la fraternidad de todas las personas, crear un ambiente de paz y llevar adelante en el 2026? Juan Carlos, a veces parece un tópico que cuando se acercan estos días de Navidad, de Año Nuevo, de Nochebuena, Nochevieja y demás, parece que la bondad, el buen hacer, los buenos sentimientos, esa compartición de la que hablaba al comienzo es la que está sobre la mesa, nunca mejor expresada situación, ¿no? Sí. Pero ¿solo en estos días o tiene que ser todo el año? Tiene que ser todo el año, o sea, no podemos vivir unos sentimientos hipócritas, o sea, no podemos ponernos un gorro de Papá Noel que nos identifica con bondad, cariño y fraternidad, no sé cuántas cosas, y el día que nos quitamos el gorro de Papá Noel y la corona de los Reyes y la guardamos en las cajas de Navidad, pues olvidarnos de todo lo que hemos vivido. Creo que la Navidad para mí es un momento de frenazo, porque, por ejemplo, la vida de las parroquias se frena, no hay grupos, está todo mucho más tranquilo. Pues eso nos da la oportunidad de pensar qué hemos hecho en ese tiempo que llevamos de curso, en el año que termina, cómo afrontar el año que viene,
en qué mejorar, en qué cosas he fallado y no debo de volver a fallar. O sea, cosas así. Pero que empiece la Navidad y que continúe todo el año. También cuando estamos en la playa en julio y agosto, que también dure, ¿no? Ese hecho de no tirarle al de al lado con la toalla, sino intentar, ser hermanos, por lo menos dialogantes. Sí. Ya para finalizar, sí que me gustaría, Juan Carlos, que te dirigieras a esas personas que quizás más lo están sufriendo, quienes no pueden salir a la calle, quienes están en un hospital, quienes están en su casa en situación de dependencia, ¿no? Y que no tienen otra situación más que el vernos en estos momentos, el escucharte un mensaje de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes Magos. ¿Qué les dirías? Yo les diría, sobre todo, que estén muy atentos al día a día y a las personas que les cuidan. Porque yo tuve una experiencia como ser humano, y es que cuando mi padre enfermó, a veces la vida se pone muy oscura, muchos nubarrones, y incluso te llegas a preguntar en este momento dónde está Dios. No es que Dios no estuviera, pero yo en ese momento de nubarrón no veía más allá. En cambio, cuando fueron pasando los tiempos y cuando pues ya el desenlace de mi padre y demás, empecé a ver la cantidad de ángeles que Dios había puesto en la vida de mi madre y de mí. Me refiero a los enfermeros y enfermeras de Sierra Llana, los médicos que nos atendieron, las visitas inesperadas, es decir, que confíen en que Dios no está ausente. O sea, la Navidad lleva consigo el mensaje que Dios está con nosotros, y es cierto. O sea, que a pesar del dolor, a pesar de las malas experiencias, de tener desgarrado el corazón, yo les invito a que sigan confiando y que sepan descubrir esos ángeles que Dios envió no solo en la Nochebuena, sino cada día del año nos lo envía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, de nada, por habernos acompañado, y seguramente que yo creo que tiene que aguardar menos de medio año para volver a hacer otra entrevista. Será un placer estar con vosotros. Gracias. Muy bien. Las palabras de Juan Carlos Velarde, como bien saben todos ustedes, es uno de los españoles, hay dos, trabajando en Radio Vaticano, y nos ha acompañado aquí para que todos ustedes tengan unos días placenteros, agradables, solidarios y de compartición familiar. Es todo. Buenas tardes.